Hola mis amigos. Tengo esperanza que ustedes teniendo un buen día. ¿Sí? ¿Correcto? Es muy bien ver ustedes y estoy muy emocionada para volver a hablar en español. Entonces, este video será muy relajante. Estaremos leyendo un libro grande, muy grande. Fue a la fundación de MAPFRE en Madrid, donde hay exhibiciones de fotografías y pinturas. Y hoy veí una exhibición de Helen Levitt de Nueva York, pero la exhibición es en Madrid, España. Ella fue una fotógrafa en la media y la tarde del siglo XIX y se enfocó en los calles y los gentes normales en Nueva York, donde ella vivió. Ella viajó a México para 5 meses, quizás, a estudiar las calles y los gentes diferentes ahí. Y regresó a Nueva York y eventualmente creó pinturas de color, no solo negra y blanco. Y hoy encanto sus pinturas porque son muy sinceros. Eso es como su marca como una artista. Y un libro grande de Helen Levitt. Helen Levitt. H-E-L-E-N-L-E-V-I-T-T. Helen Levitt. Quizás este fue un compro impulsivo porque este fue un poco cara. No bien, pero solo necesito guardar mi, ¿cómo se dice? Wallet para las 7 mañanas últimas de mi programa.
Este es uno de mis compras grandes. Y la otra es una espera de Toledo. En Toledo están muchas esperas. Entonces, otra vez. Estoy muy emocionada porque había un libro ejemplo en el escribir en la tienda y miré el libro y pages, ¿cómo se dice pages? Tan ASMR, tan. Entonces, ¿listos? Solo un poco difícil. Vale. Entonces, esta pintura es en color y esta pintura es en negro y blanco. Ice, hielo. Coal, yo no sé. Quizás pueden enseñarme. Baja de video. Muchas chicos. Helen enfocó en muchachos
más de tiempo, muchachos, chicos y chicas. Y probó mostrar las vidas de muchachos. La vida de joven. Pero los niños en este libro, en su trabajo, son no tienen muy dinero, solo en los apartamentos en Nueva York y en México, las casas ahí. Una vida de joven muy auténtica para los gentes en la clase media o la clase baja, todas otras. ¿Escuchan? Tenemos muchas lecturas de Helen, todo en negra y blanco. Es una mujer y un hombre. Y quizás ustedes bailando, ¿no? Aquí, su pie y ¿cómo se dice? Face, su cara, no, expensive, face. Su face es muy feliz, pero suspicioso, mischievous. Quizás ustedes teniendo divertido. Vale. Aquí, sí. Con seguro. Ellos están bailando. Ella es en una posición baja las pinturas. Aquí un hombre
el mismo hombre en un coche. Con sus brazos afuera y quizás feliz o quizás él encontrar algo gracioso. Find something funny. Un chico con zapatos, pero no con una camiseta. Solo su cabello aquí. Y un coche negro. Es muy difícil, lo siento. Esta pintura en color y aquí hay una chica con su mano en el coche. Sobre la coche. Sobre de la coche. Una otra vez. Nosotros no vemos su cara. His face. Yo no sé. Y aquí, una otra vez. H-E-L-E-N L-E-V-I-T-T. Helen Levitt. Edición de Joshua Schwan. Y aquí, Fundación Mapfre. Perfecto. Simpatía y su sensibilidad ante el gesto y el movimiento, pero sobre todo por su aceptación de los placeres, los terrores y la complejidad de la existencia,
algo que con frecuencia pasamos por alto cuando estamos inmersos en la cruda realidad del paisaje urbano. No quisiera concluir estas líneas sin dejar constancia de nuestro reconocimiento al comisario de la muestra, Joshua Chuang, por su dedicación y generosidad con este proyecto. Corresponde también dedicar una mención particular a Thomas Sander y a su equipo por su esfuerzo y predisposición, así como a los generosos préstamos de Sarah Levitt de Film Documents LLC y de Marasco Estate. Por último, pero no por ello menos importante, quisiéramos felicitar a los autores de los ensayos del catálogo que aquí presentamos: Freya Field Donovan, Monica Bravo, Anne Bertrand, Elizabeth Gand, Lauren Graves, Joel Sternfield y el propio Chuang. A ellos y ellas, gracias por su trabajo y dedicación en el desarrollo de la presente publicación. Eso fue muy difícil. Dios mío. Lo siento. Mis personas quienes hablan español. Lo siento. Aquí son pinturas de Helen Levitt. Por ejemplo, una mujer y una otra mujer. Hablan con cada otra. Baja de un puente. Baja de un puente, quizás. Y una chica con un vestido blanco. Vale. La mirada de Helen Levitt, Joshua Chuang. En algún momento de 1940, en algún lugar de Nueva York, Helen Levitt se fijó en dos personas que estaban de pie a borde de una acera, cámara en mano. Levitt los observó mientras interactuaban, disparando sigilosamente a medida que se acercaba. Resulta revelador que de las varias tomas que hizo de esta escena urbana, por lo demás prosaica, eligió precisamente la más abstrusa. Vista desde atrás, una imponente figura vestida con un abrigo de edad y género indeterminados apoya una mano en el hombro de una mujer de porte maternal que alza la vista mientras se frota las manos. Se está produciendo un minidrama, pero ¿de qué va? ¿La expresión de la mujer es de gratitud o de angustia? De angustia. Como escribió James Agee, está siendo amablemente amonestada o consolada. ¿Y por quién? Nueva York no es una de las fotografías más conocidas de Levitt, pero es representativa de su mirada y ella insistía en seleccionarla.
seleccionarla. Lo siento. No solo la incluyó en su emblemático libro A Way of Seeing, 1965, y en todas sus revisiones posteriores, sino también en Crosstown, 2001, su obra magna, y en Helen Levitt, 2008, la última monografía que publicó en vida, de un realismo cautivador y colmada de una humanidad conmovedora. La imagen atrapa al espectador, aunque no revele gran cosa. A pesar de lo atractivo de su anécdota, se resiste a las preguntas obligadas de quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Solo lo que ve, solía decir Levitt cuando le preguntaban qué ocurría en sus imágenes. Sobre la obra de Levitt, el historiador Alan Trachtenberg escribió que la ambigüedad realza la imagen como experiencia vivida. Este tira y afloja de invitación y rechazo, revelación y ocultación. Es lo que ha permitido que sus fotografías perduren y trascienden las mismas preguntas que eluden, lo que sigue en un intento de rastrear brevemente cómo evolucionó la mirada de Levitt, que influyó en su particular forma de ver. Nacida en 1913 en Bensonhurst, Brooklyn, Helen Levitt era la mediana de 3 hermanos y la única hijo de unos padres de ascendencia ruso-judía. Educada para ser independiente, era una lectora voraz y una cinéfila empedernida. Las tardes de los sábados las pasaba en el cine del barrio, inmersa en el mundo de Charlie Chaplin, Buster Keaton y los seriales de Pearl White. Su madre la llevaba a espectáculos de vaudeville, así como a clases de música y danza. La inteligencia de Levitt era evidente, pero le aburría estudiar de memoria y acabó abandonando el Instituto New Recht en su último año. Otra vez. La inteligencia de Levitt era evidente, pero le aburría estudiar de memoria y acabó abandonando el Instituto New Recht en su último año. Atraída por las artes visuales, pero con escaso talento para el dibujo, Levitt empezó a trabajar para el fotógrafo J. Florian Michael, amigo de la familia, en su estudio de Bronx. Durante los 4 años siguientes fue aprendiz de retratista. Durante los 4 años siguientes fue aprendiz de retratista comercial, lo que le permitió perfeccionar su técnica con la cámara y el cuarto oscuro y aprender los rudimentos del oficio. En 1934 se compró su propia cámara, una Voigtlander de segunda mano, y descubrió la New York Film and Photo League, un colectivo de documentalistas y fotógrafos de izquierdas que surgió durante la Gran Depresión para fomentar el cambio social a través de su trabajo.
Henri Cartier-Bresson, vendedores de periódicos, calle Cuauhtémoc, Ciudad de México. 1934, anverso y reverso. Regalada a Helen Levitt en 1935 y dedicada en 1981. Empecé a fotografiar a los negros y en barrios obreros. Recordaría Levitt más tarde. Esa época me marcó. Levitt conoció a Henri Cartier-Bresson en una reunión de la Liga en la primavera de 1935. El fotógrafo francés acababa de llegar de una estancia de 9 meses en México y explicó que usar una cámara para mostrar condiciones era algo muy limitado. Levitt acudió a la Julian Levy Gallery para ver las imágenes apolíticas y de inspiración surrealista de Cartier-Bresson, que en aquel momento se mostraban en la exposición Documentary and Anti-Graphic Photographs, junto con las de Manuel Álvarez Bravo y Walker Evans. Más tarde acompañó a Cartier-Bresson a fotografiar a lo largo del paseo marítimo de Brooklyn y, al parecer, incluso le ayudó a imprimir sus fotografías. En un gesto de amistad, Cartier-Bresson le regaló una fotografía que había hecho el año anterior de 2 vendedoras de periódicos enroscadas bajo una sombrilla en Ciudad de México, una copia que la fotógrafa atesoró durante toda su vida. Aquí. Inspirada por el ejemplo de Cartier-Bresson, me hizo ser ambiciosa. A principios de 1936, Levitt adquirió una Leica usada y decidió convertirse en una fotógrafa independiente, libre, para hacer fotografías que, como ha dicho el historiador del cine Hans Christopher Horak, se alejaron de la tiranía de la objetividad. El puñado de fotografías que se conservan del primer año de Levitt con su Leica revelan los intentos de definir su punto de vista, así como su territorio. En algunos casos, se potencian las condiciones en ascensas sombrías que recuerdan a las de Jacob Riis o Louis Hine, con hombres encorvados, agachados o postrados en un suelo inhóspito. En otros, como la vista de un hombre solitario en medio de un paisaje industrial, o la de 2 mujeres a ambos lados de un escaparate forrado de blanco. Parecen presagiar una dirección documental más abierta y ambivalente en la obra futura de la fotógrafa. En 1937, Levitt fue contratada por el Federal Art Project para dar clases de arte a los niños de una escuela de East Harlem, no lejos del barrio de Yorkville, donde residía entonces. Intrigada por la variedad, la
La imaginación y el ingenio desprejuiciado, a menudo obsceno, de los dibujosos a tiza que adornaban las calles, aceras y fachadas a lo largo de su trayecto diario. Levitt consiguió financiación adicional para registrar los mejores ejemplos, una iniciativa con la que continuó durante mucho tiempo después de que se agotara la subvención estatal. A finales de 1937 o principios de 1938, Levitt buscó a Walker Evans. Que en aquel momento vivía también en Yorkville, para enseñarle una selección de sus fotografías de los 2 años anteriores. Levitt había visto las fotografías de Evans junto a las de Cartier-Bresson y Álvarez Bravo en la Julian Levy Gallery en 1935 y sentía una especial afinidad por el trabajo que el fotógrafo había realizado en La Habana y publicado en el libro de Carleton Viales, The Crime of Cuba, en 1933. La conexión entre ambos, quizá inevitable, fue un catalizador para la evolución artística de Levitt. Evans, que solía ser muy sardónico, no solo animó a Levitt con su trabajo, sino que también le aconsejó, la involucró en sus proyectos y la introdujo en su círculo. Fue probablemente él quien le habló del Winkle Suture, un visor en ángulo recto para la Leica que él y Ben Shahn utilizaban y que les permitía mirar en una dirección mientras la cámara apuntaba en otra. Levitt también tomó prestados la cámara de 4 y 5 pulgadas y el trípode de Evans para hacer sus fotografías de gran formato de los grafitis o dibujos a tiza y los retratos de interiores de familias gitanas en 1938 a 1939. Además, Evans le dejó utilizar el cuarto oscuro de su apartamento durante esos años, un arreglo beneficioso para ambos, ya que él necesitó de la ayuda de Levitt para preparar su histórica exposición American Photographs in the Museum of Modern Art durante el verano de 1938. Levitt también le sirvió de señuelo a Evans cuando éste se embarcó en un proyecto experimental para fotografiar a la gente en el metro, y durante un breve periodo fueron amantes. Pero quizá lo más importante que Evans hizo por Levitt fue presentarle a James Agee y a la pintora e historiadora del arte
Janice Loeb, que se convirtieron en importantes promotores del trabajo de Levitt, justo en el momento en que ella estaba buscando su lugar en el mundo del arte. En un extraordinario periodo de 5 años, entre 1938 y 1942, Levitt realizó la mayoría de las imágenes que la hicieron famosa, frecuentando los barrios de inmigrantes del Spanish Harlem, así como los del Lower East Side, Hell's Kitchen, East Bronx y Brooklyn, donde la vida transcurría en comunidad. De puertas para afuera, fotografió a adultos charlando en los umbrales de las casas, a matriarcas con sus hijos asomándose por las ventanas abiertas y a niños dejados a su aire limpiando las jambas de las puertas, correteando por solares abandonados, desplegando sus dramas en calles y aceras. Halloween, con su gran despliegue teatral y las correrías de niños disfrazados, ofrecía oportunidades especialmente propicias para hacer fotografías. Levitt utilizaba a menudo el visor en ángulo recto para observar sin intervenir, pero prefería su objetivo normal de 50 milímetros, con el cual no se sentía una voyeur distante. María Morris Hamburg señala que Levitt empezaba con el movimiento incipiente de la vida en la calle y esperaba hasta captar la fusión de coreografía y significado que se producía de manera natural, algo que confirma el estudio de sus negativos. Señala que Levitt empezaba con el movimiento incipiente de la vida en la calle y esperaba hasta captar la fusión de coreografía y significado que se producía de manera natural, algo que confirma el estudio de sus negativos. Primero en Fortune en julio de 1939 y luego en PM un año más tarde, las imágenes de Levitt empezaron a circular en público. En junio de 1942 y de 9 en enero de 1943, su trabajo apareció en el contexto de surrealismo en las revistas vanguardistas VVV y View. 56 de sus fotografías fueron seleccionadas para Helen Levitt Photographs of Children, una exposición individual de 1943 en el MoMA organizada por Nancy Newhall. Cabe destacar que una sección de la muestra, más de una cuarta parte del total, estaba dedicada a fotografías de niños tomadas 2 años antes en Ciudad de México, a pesar de que los niños no fueron su objetivo principal allí. Como ha observado Elizabeth Gant en la infructuosa solicitud de 1940 a 1941 de una beca Guggenheim para financiar su viaje, Levitt mencionaba que estaba intentando deliberadamente llevar su práctica fotográfica más allá del tema de los niños y sus juegos, aunque se esforzaba por encontrar un lenguaje adecuado para describir el trabajo que estaba haciendo. Solo era capaz de hacerlo
en términos de lo que no era, ni pictorialista, ni documental, ni objetivo, ni sentimental, ni de actualidad. Tras el regreso de Leavitt a Nueva York, Janice Loeb le encontró un trabajo como ayudante de montaje de Helen Van Dogen bajo las órdenes de Luis Buñuel, el cineasta de vanguardia español exiliado que había sido contratado por la oficina del coordinador de asuntos interamericanos para montar versiones en español de películas proamericanas que se proyectarían en Latinoamérica. Tras años como aficionada y espectadora asidua de películas extranjeras como El hombre de la cámara, de Dziga Vertov, La sangre de un poeta, de Jean Cocteau, o Erograd, de Alexander Dovzhenko. Fue la primera incursión en Leavitt en los aspectos técnicos y creativos del cine. En la primavera de 1943 trabajó como montadora y operadora de cámara en la división cinematográfica de la Oficina de Información de Guerra, OWI, por sus siglas en inglés, y profundizó en el mundo del cine justo cuando empezaba a ser conocida por su fotografía. Leavitt estaba trabajando para la OWI cuando en 1944 empezó a experimentar junto con Janice Loeb con una cámara de cine doméstica de 16 milímetros, una Cine Kodak modelo que propiedad de Loeb, que llevaban por la ciudad para rodar con carretas de 30 metros por pura curiosidad y placer. En algún momento del año siguiente, Leavitt se puso en contacto con James Agee para hablar de la posibilidad de hacer una película y Agee, que se había convertido en un apreciado crítico de cine, sugirió que los tres colaboraran en un proyecto que sería, en esencia, una extensión cinematográfica de la fotografía de Leavitt. Trabajando en tándem, Leavitt, que para entonces había adquirido una Cine Kodak modelo B, y Loeb rodaron las imágenes en Spanish Harlem acompañadas en ocasiones por Agee, que también aportó el prólogo de la película. Trabajando en tándem, Leavitt, que para entonces había adquirido una Cine Kodak modelo B, y Loeb rodaron las imágenes en Spanish Harlem acompañadas en ocasiones por Agee, que también aportó el prólogo de la película. Leavitt montó las secuencias y un cortometraje sin sonido que en el verano de 1949 se proyectó por primera vez en Provincetown, Massachusetts, con el título Cine 104th Street Notes for a Documentary. Sí. Más tarde añadieron con acompañamiento original de piano de Arthur Kleiner, y en 1952 la cinta se distribuyó como estreno no comercial con el título In the Street. Cuando Agee propuso la idea de In the Street, se encontraba preparando un extenso ensayo sobre el trabajo de Leavitt
con la correspondiente selección de fotografías. El libro estaba concebido como el homólogo urbano de Let Us Now Praise Famous Men. Su colaboración con Walker Evans en 1941 y allí consiguió que Rinal y Hitchcock se comprometiera a publicarlo. Pero esos planes quedaron aparcados por el fallecimiento del editor Curtis Hitchcock en 1946 y tuvieron que volver a aplazarse tras la repentina muerte de Agee en 1955 a los 45 años. La obra vio finalmente la luz una década más tarde, cuando Viking Press aceptó publicarla, motivada principalmente por la existencia de un borrador del manuscrito de Agee, cuya obra estaba experimentando un renacimiento póstumo. Leavitt, que hizo todo lo posible por reconstruir y interpolar lo que Agee habría hecho de seguir vivo, hizo la selección final de imágenes y, presumiblemente, también aprobó las correcciones del borrador de Agee. Cuando el libro, aún sin título, estaba listo para su publicación, una amiga de Leavitt, Edna Ocko Myers, sugirió titularlo con una frase extraída del texto de Agee. La publicación de A Way of Seeing sirvió de correctivo en más de un sentido. Dado el enfoque de su exposición en el MoMA, Leavitt corría el riesgo de ser recordada como una fotógrafa cuyo principal talento y interés radicaba en tomar fotografías espontáneas de jóvenes urbanos pobres. La gente cree que me encantan los niños, pero no es así, no más que a cualquier otra persona, dijo a Adam Gopnik en 2001. Sinceramente, los niños estaban en la calle. En su texto, Agee tuvo cuidado de no hacer demasiado hincapié en el tema de los niños y presentó a Leavitt como una persona que, de forma puramente racional, está interesada en la gente, en las relaciones y en las ciudades. En realidad, aunque la secuencia de temas comienza con dibujos a tiza que pronto dan paso a los niños, los primeros sujetos de mayor edad aparecen hacia la mitad. Las imágenes de adultos constituyen, salvo una excepción, las 11 últimas ilustraciones del libro. A pesar del retraso de 2 décadas en su publicación, el ensayo de Agee defendía convincentemente los logros de Leavitt y coincidía con las opiniones de John Swarkowski, recientemente nombrado director de fotografía del MoMA, a quien Leavitt invitó a revisar el manuscrito de Agee. La tarea del artista no consiste en alterar el mundo tal y como lo ve el ojo para convertirlo en un mundo de realidad estética, sino en percibir la realidad estética dentro del mundo real y hacer un registro fiel sin distorsiones, escribió Agee. En mi opinión, las fotografías de Leavitt, por su calidad y su coherencia, difunden en una visión unificada del mundo, un manifiesto no insistente pero irrefutable.
como para subrayar la visión unificada que muestran las fotografías. Ninguna de ellas se identifica mediante un título o una fecha y solo van precedidas de una nota en la que se afirma. Helen Levitt hizo la mayoría de las fotografías de este libro en la década de 1940 en las calles de lo que hoy es Spanish Harlem. Allí no fue del todo hagiográfico a la hora de ensalzar las virtudes del trabajo de Levitt. En una sección eliminada de un manuscrito anterior, había escrito que en buena parte del trabajo de la señorita Levitt se aprecian tanto defectos como una gran excelencia. Los defectos son principalmente los del romanticismo, un afán excesivo, a veces por lo fuertemente simbólico y lo extraño, una ternura hacia la inocencia, la juventud y la pobreza, que a veces raya en una auténtica blandura. Sin embargo, al observar las fotografías que Levitt estaba haciendo en la época en que allí redactó esta crítica, queda claro que ella estaba explorando temas más sobrios, al estilo de Edward Hopper, como la alienación y la melancolía, a veces con un fondo de inquietud. A finales de los años 1950, a pesar de llevar una década sin hacer fotos, Levitt solicitó por tercera vez una beca Guggenheim, esta vez con éxito, para aplicar las técnicas más novedosas de la fotografía en color y añadirlas a trabajo que he realizado en blanco y negro. Las imágenes más destacadas en ese proyecto, tomadas a lo largo de 1959 y 1960 en algunos de los mismos barrios que Levitt había frecuentado décadas atrás, se presentaron en el MoMA junto con las fotografías hechas de William Garnett y las abstracciones microfotográficas de Roman Vishniac en un programa de diapositivas de una noche, el 40 de marzo de 1963, titulado Tres fotógrafos en color. Por razones poco claras, Levitt no continuó con este trabajo ni con la fotografía fija en general durante el resto de años 1960. Sin embargo, la situación cambió cuando un ladrón entró en su apartamento en 1971 y robó, entre otras cosas, una sombrerera que contenía la mayor parte de su obra en color hasta la fecha. En 1971, retomó su trabajo donde lo había dejado, esta vez sin un patrocinador, y fotografió sin descanso y con renovado celo durante toda la década siguiente. En 1974, John Sarkowski recuperó la idea de un pase de diapositivas de Levitt en el MoMA, con 40 obras en proyección continua, en esta ocasión durante 3 semanas. Con el tiempo, la fotógrafa imprimió la mayor parte de esta selección mediante el proceso de transferencia de tintes. Es el mismo color que todos hemos visto, pero no hemos visto, no realmente,
observó su amigo Ben Mado. Los colores densos y especiales de la pintura esmaltada aplicada sobre cemento o hierro, capa sobre capa de pintura erosionada y nunca eliminada, el color de ropa barata, el color de la piel tropical. En las transparencias de Levitt percibimos una emoción justificada de sobra en estos días que de algún modo vibra entre el amor y el miedo. En 1980, Levitt volvió a solicitar financiación a la Guggenheim Foundation. Esta vez no era para hacer obra nueva, sino para restaurar su producción anterior. Estaba preparando una nueva edición de A Way of Seeing con el ensayo un poco más corto, quitando algunas imágenes y añadiendo otras. Y quería hacer una nueva serie de copias para su inclusión en el libro. No le gustaba cómo habían quedado algunos aspectos de la versión de 1965. En particular, el hecho de que algunas imágenes desbordaran la página y otras se imprimieran a sangre. Y no le gustaban las universalmente admiradas y aterciopeladas láminas impresas en fuego grabado, porque eran densas y no se parecían en nada a sus copias originales. Este es donde termino leyendo ahora mismo, pero en un video en la futura. Podemos continuar. Pero quiero mostrar unas picturas de Helen. Primero, aquí. Tenemos una persona. Quizás él está durmiendo o quizás él necesita ayuda. Los zapatos. Y un edificio grande y un coche.
muchachos. Una niña y un niño. Y un niño aquí. Y circus, Madison Square Garden, apartment 8, Ringling Brothers, Barnum and Bailey. Aquí tenemos su nombre en un Vaquia Plaza. Aquí 3 hombres. In front. ¿Cómo se dice in front? Quizás es un barn o coche de tren. Todos hombres son viendo a nos. Una mujer con una falda larga y un edificio. Es más de la pintura y una otra mujer aquí. Esta mujer, su mano es aquí, pero esta mujer está viendo a nos otra vez. Aquí un hombre en un camino vacío. Es muy alto. Edificios aquí. Líneas aquí. Y algo aquí en la calle y un coche.
viendo otras picturas de este libro en una video en la futura, pero ahora mismo es muy tarde. Es la noche aquí y quizás 10:30, y en realidad este es un poco temprano para mí, pero mañana tengo escuela. Pero tengo esperanza que disfrutan este video, y otra vez lo siento para mi español mal. Mi español es muy slow. Pero disfruté haciendo este video. Muchas gracias, siempre muchas gracias para mirando mis videos, y encanto ustedes, y tengo esperanza que dormís muy bien anoche.